Bendiciones, ¿cómo están? Es una bendición una vez más poder estar acá y compartir con cada uno de ustedes, con cada uno de los que están mirando allí la transmisión del otro lado. Es una gran bendición para mí y bueno, muy feliz luego de haber compartido el domingo, de haber estado todos juntos allí en casa, adorando a nuestro Dios en el mismo sentir. La verdad que muy feliz de volver a las reuniones presenciales y bueno, creemos que con la ayuda de Dios de a poco esto se va a ir normalizando y vamos a poder estar quizás todos juntos como era antes. Pero bueno, nos gozamos ahora porque podemos, con todos los protocolos, con todo el cuidado que se nos demanda, podemos estar y adorar al Señor juntos. Es una gran alegría y es una gran bendición de reencontrarnos, de haber visto a cada uno de nuestros hermanos. La verdad que alegría inmensa. Hemos sido totalmente bendecidos con la palabra del Señor. Dios nos ha bendecido tanto con su palabra, con la reunión. Así que, bueno, muy feliz con todo lo que Dios está haciendo. Y quería en esta noche compartirles una palabra que Dios venía hablando en este último tiempo a mi vida. Y bueno, quería compartírsela y espero que sea también de bendición para ustedes. Los invito a que me acompañen en la carta, en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 12. Es una palabra que quizás muchos conocen, es conocida, y que a mí me llamaba en este tiempo a reflexionar un poco, ¿no? Con lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer y que estemos haciendo en este tiempo. Y dice así Romanos capítulo 12, versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cerrá tus ojos donde estás y ayúdame a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por esta noche. Gracias por esta reunión. Gracias, Padre, porque te has hecho presente en la alabanza. Te hemos bendecido. Señor, gracias. Gracias porque una vez más, Señor, podemos sentir tu presencia, Señor. Gracias. Tu presencia, hay plenitud de gozo, lo cambia todo, transforma todo. Si tu presencia, Señor, está con nosotros, no somos diferentes. Señor, no somos los mismos. Gracias. Padre, ahora por medio de tu palabra, Señor, queremos ser bendecidos, edificados, Señor, una vez más. Que tú nos puedas, Señor amado, revelar los secretos de tu corazón, los tesoros que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, papá. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ministres, que nos guíes, que nos direcciones por medio de la palabra. Te adoramos, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Y esta palabra la titulaba Perseverantes en tiempos de emergencia. Y hay una parte de esta palabra en el versículo 12 donde me llamaba la atención mientras la leía, mientras venía a mi memoria. Dice Pablo a los romanos: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y quería hablar acerca de hacer énfasis un poco en eso de constantes, de ser constantes en la oración, de ser constantes en algo. Primeramente nos encontramos frente a esta palabra con un gran desafío, porque creo que si hay algo que nos puede costar, o si hay algo que quizás muchas veces hemos luchado, hemos batallado, fue contra la constancia hacia algo. Es creo que un desafío que tenemos todos por delante, ¿no? Que es un desafío que tenemos todos por enfrentar y es tratar de ser constante en algo. Es algo que nos cuesta, o por lo menos a mí quizás me pasó y me sigue pasando. Quizás logramos conseguir algo, o quizás llegamos a algo y es lo que empieza a desarrollarse después un poco, luego de haber conseguido, haber llegado a algo, es esto, y comienza como que esta lucha para lograr ser constantes. Y esta palabra era la que me hablaba fuertemente mientras la leía, y es de ser constante.
Y oraba temprano por varias cosas en mi agenda personal de oración y mientras iba descubriendo un poco, hojeando un poco las hojas, entendía y me acordaba de que muchas oraciones fueron respondidas milagrosamente y otras, muchas que todavía necesitan de una intervención de Dios. Y esto era lo que me ponía a pensar. Las oraciones que fueron respondidas me llenan de expectativa, me llenan de gozo, de paz, de felicidad, sobre los milagros que pronto ocurrirán cuando las otras oraciones sean contestadas. Y digo, ¿viste cuando llega ese momento, cuando está pasando algo, o cuando está por pasar algo lindo, y es cuando decimos, ¿viste cuando en ese momento el Espíritu Santo, mientras yo hojeaba mi agenda de oración y aquellas peticiones o aquello que uno va anotando siempre a lo largo del día, o cuando tenemos nuestro devocional con el Señor, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, Dios siempre nos está hablando, nos está trayendo una palabra nueva, una palabra rema, nos está trayendo una vez más el refrigerio a nuestra vida. Y en ese momento el Espíritu Santo me trae a este pasaje de la Escritura, dándome instrucciones de lo que debo seguir haciendo con aquellas oraciones que todavía no fueron respondidas. Y pensaba, ¿no? Porque que no sean respondidas no significa de que no sean escuchadas. Y eso es lo que quería también hacer un poco de énfasis en esa parte. Porque muchas veces significa de que a veces la respuesta no nos llega, quizás cuando nosotros la esperamos o cuando nosotros la necesitamos. Pero eso no significa de que Dios no nos haya escuchado. No significa de que no fueron oídas. Eso significa al contrario, que debo esperar, que debo ser constante. Y por eso me apasiona este texto que Pablo escribe a los romanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Que nosotros podamos en este tiempo difícil, en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que estamos llevando adelante, que podamos gozarnos en la esperanza de saber de que, como decía el pastor, siempre para los hijos de Dios, para los que amamos a Dios, habrá un después. Siempre hay un después. Que seamos gozosos en las promesas del Señor, en la esperanza, esperando que llegue el momento de que esa oración sea contestada, sea respondida por el cielo. Que seamos constantes y que seamos gozosos en todo lo que Dios tiene preparado, en lo que Dios dijo que tenía para cada uno de nosotros. Y me desafiaba en este tiempo, ¿no? A vivir de esta manera, a prepararme de esta manera. Y quería comentarles que constante en el texto griego original del libro romano, de los romanos, dice, y significa proskarteteo, significa comprometerse por medio de un acto solemne, o entregar o dar directamente tiempo, dinero, de fuerza a una causa o empresa o a una actividad. ¿Qué significa esta palabra constante? Comprometernos en un acto, o entregar o dar directamente. Eso significa constante. Una de las claves principales para atravesar tiempos desesperados y recibir milagro y avance consistente en nuestra vida es ser constantes en la oración. Necesitamos ser constantes. La oración perseverante es el tipo de oración que muchos creyentes no comprenden, porque ellos quieren orar una vez y ver cambios inmediatamente. ¿No les pasó? Y es como que si algo no cambia como pensamos o como piensan, entonces simplemente se rinden. Y esto es lo que no nos puede pasar.
nosotros no nos podemos rendirnos en la primera, que no vemos el resultado, que no vemos el cambio. Eso no nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios. Necesitamos ser constantes, que esta palabra constante penetre en nuestro corazón y que nos lleve a vivir esa vida, a vivir una vida de constancia, de constante búsqueda hacia el Señor. Que nosotros no seamos de esas personas que si nos llega la respuesta en el momento o cuando nosotros la queremos, automáticamente nos rindamos. Dejemos todo, nos dediquemos a otra cosa. No, Dios no quiere eso para nuestra vida. Cuando atravesamos una época de pruebas o desafío, una época difícil, de presión intensa, una de las cosas que Dios nos manda a hacer es a orar. Siempre el Señor nos manda a orar. Yo cuando alguno de los chicos, cuando estoy hablando con una persona o alguien que me está pidiendo un consejo por un momento difícil que está pasando, lo primero que hago es lo que aprendí de mis mentores, de mis líderes, de mis pastores, es a orar. Vamos a orar, siempre lo primero. Porque yo, Sebastián, en mi persona, no puedo dar nada. Pero sí me corro a mí mismo, salgo de la escena y dejo que Dios, que es el único que puede ayudarnos, que es el único que puede darnos la estrategia, darnos una palabra para que cambie nuestra vida, para que cambie nuestro momento. El único que puede hacerlo es el Señor. Y entonces, lo primero que hago ante cualquier situación difícil, o ante cualquier momento que estoy atravesando, que trae aflicción a mi vida, que trae desánimo, que trae tristeza, es orar. Y quería compartirles en Santiago, capítulo 5, versículo 13, es un texto que amo muchísimo. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmo. Santiago, muy directo, habla acerca de que si necesitamos o si estamos pasando por un momento de aflicción, por un momento difícil de tristeza, oremos. Dice, haga oración. Así que, si estamos afligidos, si estamos sufriendo, oremos. Si estamos atravesando algo difícil, oremos. ¿Por qué? Porque la oración es la clave para superar cualquier tipo de aflicción, prueba o desafío. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Eso es lo que nosotros necesitamos en los tiempos de aflicciones, en los tiempos difíciles. Pero no es solamente orar cuando todo me va mal o cuando las cosas no salen como yo quiero o cuando estoy pasando por un momento difícil. No hablo precisamente de eso, de orar solamente en estos momentos y después nos olvidamos. No, sino que Pablo a los romanos les está hablando de ser constantes en la oración. Y lo que quería compartirles en esta noche, la oración como una clave hacia todo aquello que nosotros no podemos resolver, hacia aquello que nosotros se nos fue de las manos, ya no podemos controlarlo. La oración es la clave. Cuando oramos nosotros movemos la mano de Dios sobre nuestra vida. Cuando nosotros oramos constantemente al Señor, escuchamos los latidos del corazón de Dios. La oración perseverante no es el tipo de oración común. Nosotros, lo peor que nos puede suceder es desanimarnos y es dejar de orar. Lo peor que nos puede pasar es que nos rindamos y sencillamente dejemos que las cosas sucedan sin pedirle a Dios que intervenga por ella. Por eso digo que la oración perseverante no es el tipo de oración común de todos los días, sino que es el tipo de oración que nosotros necesitamos en tiempo de emergencia. Cualquiera fuera
financiera, física, espiritual, cualquiera fuera, por una enfermedad, por algo que nos está tocando vivir, atravesar, necesitamos esta oración perseverante. En épocas de desesperación, cuando realmente necesitamos comprender o atender hacia aquella directiva que el Señor quiere darnos para nuestra vida. Es ahí donde nosotros más que nunca necesitamos ser constantes en la oración, para no caernos, para no quedarnos estancados. Cuando nosotros como hijos de Dios oramos constantemente durante una época o durante ese momento difícil, solamente es cuestión de tiempo para que se abran las brechas sobrenaturalmente y vengan las respuestas de Dios y nuestras situaciones desesperadas cambien. La oración constante y perseverante es la que va a marcar la diferencia en nuestra vida. ¿Qué pasa cada vez que nosotros nos encontramos en estos momentos difíciles, en estas cisternas, en estos pozos de desesperación? Por las cosas que pasan. Hay algunos que están pasando momentos difíciles de pérdida, hay otros que están pasando problemas familiares, hay otros que están pasando problemas económicos. Hay momentos difíciles que nos tocan pasar en la vida. ¿Y qué es lo que el enemigo aprovecha o utiliza para totalmente desviarnos y alejarnos del camino del propósito del Señor? Que nosotros nos rindamos, que nosotros dejemos de pedirle a Dios, dejemos de ser constantes en nuestra oración. Por eso recordaba una palabra, recordaba a Daniel, precisamente, cuando tuvo y cuando se encontró en un momento desesperante en su vida, en un momento totalmente desamparado, en un momento donde o era constante o totalmente se perdía. En el mundo se contaminaba con el sistema de ese tiempo. Y quería apoyarme en ese texto en el cual aprendí desde muy chico. Y también te invito a que puedas aprenderlo para cuando llegue el momento lo puedas aplicar a tu vida. Para que cuando llegue el momento oportuno, esa palabra se haga rema y comience a accionar, comience a transformarse en cada uno de nosotros en un arma poderosa. Y Daniel capítulo 10, versículo 12, podemos escuchar y podemos ver claramente la respuesta hacia una oración constante. Y dijo Jehová a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Ahí vemos automáticamente la respuesta de Dios sobre la vida de Daniel. No temas, ese no temas del Señor. Esa respuesta que a veces parece que no llega. Pero acá vemos el claro ejemplo en la vida de Daniel. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida que ofrecía el rey. Y propuso en su corazón orar 3 veces por día. Orar constantemente. Perseverar en la oración. Por 21 días, Daniel se determinó a orar, a buscar constantemente, a perseverar en la oración, en la presencia de Dios. Y acá viene su respuesta. En el momento que él más necesitaba de una respuesta del cielo, de una respuesta de Dios, esa misma llega a su vida, con una voz clara.
y dándole a entender, mostrándole que a causa de su oración, a causa de sus palabras, que no tema, porque a causa de lo que él había provocado, el Señor había venido, había enviado a su ángel para que libre batalla por Daniel, para que pueda ayudarlo en el momento difícil. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber y necesitamos hacer en estos tiempos. Que no seamos derrotados por el enemigo y no seamos totalmente paralizados por las cosas que nos suceden. Dios quiere que nosotros avancemos y nos da esta poderosa herramienta, esta poderosa arma, nos da esta clave para que nosotros podamos salir victoriosos, para que podamos vencer a todo lo que nos pueda llegar a pasar, a todo lo que nos pueda llegar a venir. Seamos constantes en la oración. No dejemos de buscar, no dejemos de pedir al Señor. La Biblia nos enseña de que aquel que pide recibe, de aquel que busca encuentra, de aquel que golpea se le abre. Necesitamos ser constantes. Nos pasa muy seguido de que oramos, de que si le pedimos al Señor y eso no llega, automáticamente nos quedamos. Automáticamente parece como que nos desinflamos. Y ahí estamos, en nuestra angustia, en nuestra tristeza, que no es lo que Dios preparó para nosotros. Pasa de que no somos constantes, de que nos cuesta muchísimo poder perseverar en algo. Y creo de que debe haber alguna razón por la que las Escrituras, por la que la palabra nos dice que estemos en oración constante, en oración inmediata. Evidentemente esta forma de orar es lo que nosotros necesitamos en todos los momentos de nuestras vidas. No un día o solamente cuando las cosas malas llegan a nosotros. Porque si no, pareciera como que oramos quizás constantemente cuando las papas queman o cuando llega el conflicto que nosotros no podemos solucionar. Y no tiene que ser así, no debe ser así. Nuestra oración tiene que ser, este tipo de oración constante, tiene que ser siempre, tiene que ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay un sustituto para este tipo de oración. Es el tipo de acción en oración que nos mantiene orando y orando en todo tiempo y fuera de tiempo. Nosotros ya hace un tiempo que estamos compartiendo los devocionales con los chicos. Hacemos un grupo a las 8 de la mañana y hacemos un grupo a la noche, por los que aquellos que no se pueden conectar porque están trabajando a la mañana y algunos son doblemente bendecidos porque se conectan a la mañana en el devocional y a la noche también, así que recontra edificados por el Señor. Estamos ahora, ya terminamos con el Evangelio de Juan y ahora estamos con Proverbios y con Gálatas a la noche. Y hablaba acerca de esto. Hablábamos acerca de esto, de ser constante, de este tipo de devocional, que nosotros podamos seguirlo a tiempo, fuera de tiempo, para poder encender, para poder estar. Y hablábamos en la semana pasada, todos realmente entusiasmados, muy felices, muy contentos de que íbamos a volver a casa. Y yo les decía a los chicos, les soltaba el desafío, bueno, llegó el momento. Nos hemos pasado estos 9 meses conectados en las transmisiones, en la célula. Puedo decir y puedo dar fe de que la mayoría, de que prácticamente todos estuvieron conectados todos los sábados en la célula.
No hubo un sábado que nosotros no hemos dejado de congregarnos, de participar en la célula, y ellos igual, de la misma manera. Y entonces, bueno, hablamos y dijimos, llegó el día donde las puertas una vez más de la iglesia se abren para que nosotros podamos buscar al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos ser constantes, necesitamos seguir, necesitamos perseverar con todo esto que el Señor nos ha entregado, con todo esto que el Señor nos ha dado. Y era un desafío para nosotros una vez más. Yo dije, bueno, tenemos que estar todos. Tenemos que estar todos, ninguno puede no estar presente. Hemos adorado al Señor a través de las redes sociales, de distintas plataformas que se han presentado, y ahora llegó el momento de poder hacerlo presencialmente, y vamos a dejar pasar esa oportunidad. No podemos hacerlo, tenemos que estar hablando acerca de esto, de la oración constante, de orar a tiempo y fuera de tiempo, de buscar al Señor, los propósitos de los devocionales. El fin es que nosotros eso podamos hacerlo parte en nuestra vida, todos los días, como lo venimos haciendo. Ese es el camino de Dios, eso es lo que Dios prepara para cada uno de nosotros. Él quiere llenarnos, Él quiere que por medio de la oración nosotros podamos comunicarnos con Él, podamos saber lo que Él tiene para nosotros cada día, lo que Él preparó para cada uno de nosotros. Por medio de la palabra, Él quiere que nosotros podamos ver las promesas, que podamos entender lo que Él también preparó para nosotros. Por eso necesitamos ser constantes. Necesitamos en este tiempo más que nunca aferrarnos a esta constancia en la búsqueda del Señor. Que sea para nosotros un desafío. Que no sea más una vez sí y 3 veces no. Me quedo y vuelvo a empezar. Me quedo y vuelvo a empezar. Eso no preparó el Señor para nosotros. Ya estamos casi finalizando el año. Es cierto que pasamos muchos momentos difíciles. Es cierto que muchos hemos sufrido pérdida. Hemos sufrido un montón de cosas que nos han pasado a todos. Esta situación, esta pandemia nos cambió la vida. Para todos nada es igual. Pero Dios no quiere. Quiero abrirte mi corazón en esta noche y decirte que Dios no quiere que vos te quedes y vuelvas a empezar. Que en el año te quedes 5, 6, 10 veces y vuelvas a empezar. Dios quiere que vos sigas. Dios quiere que nosotros sigamos, que avancemos, que seamos constantes, que perseveremos en la palabra, en la oración. Que sí, dice Pablo, sufridos en la tribulación, claro que sí. Pero también dice Pablo, gozosos, gozados, gocémonos en la esperanza. Y la pregunta, para finalizar un poco, sería, ¿hacia dónde estamos inclinándonos? ¿A sufrir en la tribulación o a gozarnos en la esperanza? Ya hablamos de ser constantes, de lo que Dios quiere para nosotros, ser constantes en la oración. Pero ahora la pregunta es, ¿hacia dónde estamos inclinando nuestra vida? ¿A qué le estamos dando más gloria, más mérito? ¿A seguir sufriendo? ¿O a gozarnos en la esperanza, en la promesa, en lo que Dios preparó y tiene preparado para cada uno de nosotros? ¿Saben? El enemigo diseña tiempos de gran prueba y tribulación con el fin de destruirnos, con el fin de quebrantarnos y hacer que nos desanimemos y nos deprimamos tanto, pero tanto, que no lleguemos a disfrutar la vida de Dios. El enemigo quiere que nos demos completamente por vencidos. El temor que dichos tiempos traen a nuestras vidas pueden paralizarnos
y abrumarnos al punto en que ya no seamos eficaces para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Las pruebas y los desafíos afectan incluso la forma en que vivimos, de manera que no podamos llevar una vida consistente. Puedo notar que muchos hasta se están enfermando físicamente y desequilibrándose emocionalmente, volviéndose inconscientes, inconsistentes, confundidos, inconstantes, dejando de perseverar, dejando de ser constantes. Se puede ver claramente, lidiando con todo tipo de problemas, enojándose, incomodándose, apartándose de la vida y cortando relaciones con todo tipo de personas. ¿Saben? La voluntad de Dios para nuestra vida no es esa. La voluntad de Dios para nuestra vida incluye que estemos lo suficientemente fuertes y estables para levantarnos en oración cuando lleguen los problemas. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos guiados por el Espíritu Santo para perseverar en oración durante el tiempo que sea necesario, durante el tiempo que en estos casos dure la batalla, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que rompamos y avancemos sobre lo que el enemigo muchas veces ha diseñado sobre nuestras vidas para detenernos. Los días seguramente no son fáciles, pero acá el Señor nos regala esta preciosa clave, nos entrega esta herramienta poderosa, ser constantes en nuestra búsqueda hacia Él. Te invito a que puedas en esta noche tomar esta palabra, atesorarla, llevarla, guardarla en tu corazón y para que puedas ponerla por práctica. Para que lo que queda del año y lo que comience en el año próximo sea una prioridad en nosotros. El ser constantes en nuestra búsqueda al Señor. El ser constantes en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. El ser constante en nuestro servicio, en nuestra entrega hacia el Señor. Y permítanme decirles de que vamos a ver bendiciones extraordinarias sobre nuestra vida. Los resultados serán sorprendentes. Hay promesas de parte del Señor que nos esperan a aquellos que somos constantes, aquellos que perseveramos en la búsqueda, aquellos de que a pesar de que los días no son fáciles, seguimos insistiendo y seguimos avanzando hacia nuestra meta. Amén. Cerrá tus ojos donde estás. Padre, gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque una vez más preparas para nosotros, Señor. Una vez más tú nos das la salida. Una vez más, Señor, tu palabra nos enseña, nos capacita, Señor. Nos fortalece. Nos da la herramienta para poder vencer, Señor, los ataques del enemigo, para poder vencer aquellas circunstancias difíciles. Señor, gracias, porque hoy aprendimos, porque hoy entendemos que necesitamos ser constantes, que necesitamos perseverar en la oración, en tu palabra, en la búsqueda, Señor. Por eso te bendecimos, papá, por eso te adoramos. Por eso te decimos que estamos felices. Gracias, Señor. Gracias porque no nos dejaremos ganar ni vencer por el desánimo, por las cosas de la vida. No nos dejaremos vencer por aquello que hicimos mal. Señor, que si no, ahora seremos constantes y perseverantes, Señor, en tu presencia, en tu búsqueda, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre. Señor, oro por aquellos que están pasando, Señor, momentos difíciles,
para que puedan perseverar en tu búsqueda, para que puedan ser constantes en la oración. Señor, los bendecimos. Padre, me uno, Señor, a los líderes, a los pastores, en una oración, Señor, por aquellos que están atravesando momentos difíciles. Padre, que esta palabra llegue a su corazón. Padre, que no vuelva vacía, que cumpla la obra para lo cual es enviada. Esa es nuestra oración, Señor, en esta noche. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. No se olviden de seguir las transmisiones. Seguimos con nuestros cultos online. El día ahora viernes con fogata de amor, con altar familiar a las 22 horas. El domingo seguimos, no se olviden de anotarse con sus líderes para ver en cuál reunión van a estar presenciando. Invitá a alguien, invitá a un amigo, invitá a un familiar, a alguien que está necesitando del Señor, a alguien que está pasando por momentos difíciles, a alguien que necesita a Dios. Todos necesitamos a Dios. Invítalo, decile que la iglesia se abrió y que estamos allí juntos para adorar al Señor. No te olvides también de seguir allí a LPS Jóvenes en Instagram,